Un saludo a todos. En esta oportunidad desarrollaremos un problema aplicando la ley de Biot-Savart. Para ello desarrollaremos el siguiente ejercicio. El enunciado dice determinar el valor del campo magnético en el punto P de la figura si por la espira circula una corriente de 10 amperios en el sentido indicado. Para ello subrayaremos aquí el punto P. Es el punto P de análisis bajo el cual nos están pidiendo que determinemos el campo magnético. Ahora bien, el sentido de la corriente lo podemos ver, así que comenzaremos encontrando los datos que nos está dando tanto el enunciado como la figura mostrada. ¿Qué datos podemos obtener? El primero es que la corriente es igual a 10 amperios. Esa es la corriente a través de esa espira. Podemos ver en la figura que nos dan que tenemos un radio 1 de 10 centímetros. Sin embargo, lo vamos a transformar en metros. La conversión es que en un metro nosotros tenemos 100 centímetros. De esta manera se eliminan los centímetros y obtenemos que ese radio es 0.1 metros. Vamos a hacer el mismo proceso con el radio 2 que dice es 25 centímetros. Haciendo la conversión, que un metro son 100 centímetros, entonces vamos a obtener que el radio 2 tiene un valor de 0.25 metros. Ahora bien, en la parte del dibujo de la figura mostrada podemos ver que nos dan 60 grados. Pero ¿qué es lo que sucede? Realmente la espira forma el ángulo suplementario. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que el ángulo que forma la espira es 180 grados menos los 60 grados que me están mostrando. Significa que el ángulo donde yo tengo la espira es 120 grados. Sin embargo, lo voy a pasar a radianes, así que tengo que colocar que pi radianes son 180 grados. De esta manera yo puedo eliminar los grados y voy a obtener entonces que θ es igual a 2 pi tercios. Y de esa manera pues yo ya tengo todos los datos que voy a utilizar. Ahora tenemos que recordar lo siguiente. Me están pidiendo el campo magnético en el punto P. Ahora, la ley de Biot-Savart tiene dos formas. El campo magnético es igual a mu sub 0 sobre 4pi, todo ello por la integral de la corriente por un dl producto cruz r, y todo ello sobre r al cuadrado. Ahora bien, esta es la forma vectorial. Sin embargo, tenemos que recordar dos aspectos muy importantes. Primero, esta r es un vector unitario. ¿Qué significa eso? Que su magnitud o su módulo es igual a 1. Es un hecho que nos va a ayudar mucho a la hora de desarrollar el ejercicio. Segundo, la r que está en el denominador es la distancia o la separación entre el punto de análisis y el elemento diferencial. Así que esto va a ser una distancia. Tenemos que tener eso bien claro para la hora de poder realizar el ejercicio. Ahora bien, para poder simplificar un poco el análisis, tenemos que ver que esa espira está formada por 4 secciones. Las vamos a enumerar. Podemos colocar que esta va a ser la primera parte, la primera sección. Luego tenemos una sección curva. Luego tenemos una sección recta de nuevo. Y luego tenemos una sección curva. 1, 2, 3 y 4. Ahora bien, como yo quiero el valor del campo magnético en el punto P y yo tengo 4 secciones, entonces puedo plantear lo siguiente. El campo magnético en el punto P va a ser igual a la suma de la contribución de cada una de las secciones. Eso significa que tengo que sumar los 4 campos magnéticos que van a generar cada una de las secciones que hemos nombrado.
Sin embargo, para poderlo analizar de una mejor manera, lo vamos a hacer utilizando sus magnitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que la expresión que tengo de la ley de Biot-Savart de forma vectorial la puedo reescribir. ¿De qué manera va a quedar reescrita? El campo magnético es igual a μ sub 0 sobre 4pi y vamos a colocarlo en la integral. Ahora, para eliminar los vectores, debemos recordar que en esa oportunidad hay un producto cruz. Significa que yo debo colocar las magnitudes y colocar el seno del ángulo entre ellos. Significa que tengo que colocar dl por el seno de phi. Ahora bien, ¿qué sucedió con la r? Porque al ser un producto cruz tendría que ser dl multiplicando a r por el seno del ángulo entre ellos dos. Sin embargo, r es un vector unitario, entonces como esto vale 1, esa es la razón por la que no lo coloco o no se escribe. Y a todo esto le tengo que dividir r al cuadrado. Ahora vamos a tener la siguiente oportunidad o la siguiente información. Phi, que es el ángulo que colocamos acá, tiene que ser el ángulo entre dl y r. Significa que para yo poder entender ese análisis, tengo que ver cómo van los vectores en mi diagrama. Para ello procederemos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar de amarillo los vectores de L. Debemos recordar que si la corriente va a la izquierda en algún punto, entonces el vector de L lleva la misma dirección que la corriente. Eso significa que si la corriente tiene una diagonal, entonces el dl también tiene la misma diagonal. Debemos recordar la dirección que lleva dl. Entonces, vamos a analizar un elemento por cada uno de los segmentos. Vamos a colocar un elemento en 1, vamos a colocar un elemento en 2, vamos a colocar un elemento en 3 y vamos a colocar un elemento diferencial en 4. Ahora bien, veamos el sentido de los vectores. Vamos a colocar de color verde los diferenciales de L, que llevan el mismo sentido que la corriente. Significa que aquí el de L va a la izquierda, ya que la corriente va a la izquierda. Luego, en esta parte curvilínea, realmente el de L lleva una pequeña inclinación, pero lleva el mismo sentido de la corriente. Luego en 3 lleva el mismo sentido de la corriente y en 4 también lleva el sentido de la corriente. Vamos a dibujarlo ahí. Recuerden que tiene que ser tangente, ¿verdad? Tengo ahí el diferencial de L. Ahora, ¿y esto para qué lo estoy sacando? Repito, nosotros necesitamos encontrar el ángulo que está entre DL y R. Ahora bien, esa R que tiene la forma unitaria es un vector que siempre apunta desde el elemento diferencial, que está de color amarillo, al punto de análisis. Entonces, si nos fijamos bien, en el elemento 1 van a apuntar en la misma dirección. Mientras que en el segundo segmento, desde el elemento tiene que apuntar al punto P, que es el punto de análisis, valga la redundancia. Del tercero, de nuevo, desde el diferencial amarillo, tengo que apuntar hacia el punto P. Y de nuevo, en el cuarto, desde el elemento amarillo, tengo que apuntar hacia donde está el punto P, valga la redundancia. ¿Y eso para qué nos va a servir? Porque con ello nosotros podemos ver el ángulo que se forma en cada uno de ellos. Si se fijan, en el primer tramo, el DL va a la izquierda y R va a la izquierda. Significa que para B1, vamos a colocar aquí para el campo magnético 1, Phi es igual a 0 grados. ¿Por qué razón? Porque ambos vectores van hacia la izquierda. Analizando el tramo número 2, podemos ver que el elemento diferencial de L va subiendo a la izquierda
y el vector r va bajando a la izquierda, y al ser tangente a la curva, ahí se me forman 90 grados, es decir, son perpendiculares. Analizando la parte 3 o la sección 3, se me forma un ángulo de 180 grados. Y analizando la sección 4, se me forma un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque al tener un seno dentro de esa integral, debemos recordar que el seno de 0 es 0 y que el seno de 180 es 0. Por lo tanto, dos integrales me van a dar 0. Y de esa manera yo ya estoy simplificando un poco el ejercicio. Y solamente me queda que el campo magnético en el punto P es igual al que contribuye o al que genera la segunda sección curvilínea más el que genera la cuarta sección curvilínea. Ahora procederemos a colocar la integral. En el primer caso yo tengo la segunda sección. Eso significa que yo voy a obtener mu sub 0 sobre 4pi por la integral de la corriente por un dl por el seno de 90 grados sobre r al cuadrado más mu sub 0 sobre 4pi por la integral de la corriente por un diferencial de L por el seno también de 90 grados. Y todo esto sobre r al cuadrado. Debemos recordar que el ángulo entre ellos, que el seno de 90 grados es 1. Entonces esto me simplifica mucho a mí el análisis. Ahora bien, vamos a ver cómo se resuelve 1 y cómo lo podemos escribir al final. Analicemos el segundo campo magnético, el campo magnético generado por la segunda sección. En esa oportunidad, yo lo que tengo que determinar es cómo van a ir los términos que están dentro de la integral. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente, si nosotros teníamos una barra o un conductor que estaba en el eje X, nosotros decíamos que el dl es igual a dx. También podemos tener casos donde esté en el eje Y y pues decíamos exactamente lo mismo. Decíamos que ahora dl es igual a un diferencial de Y. Pero ¿qué sucede en este caso? En este caso ahora nosotros tenemos una parte curvilínea. Entonces nuestro elemento diferencial, aunque es muy pequeño, de igual manera lo tenemos que tratar como un diferencial, ¿verdad? Entonces obtendríamos un diferencial de S, es decir, de arco. En esta oportunidad mi dl será un diferencial de arco. ¿Qué sucede en este punto? Podemos recordar muchas cosas. Una de las formas más habituales, o que yo siento que es más fácil de entender, es la siguiente. La longitud de arco de una circunferencia completa sabemos que es 2pi por r. Ahora bien, ¿de dónde sale esto? 2pi hace referencia a el ángulo que forma toda la circunferencia. En otras palabras, por eso los 360 grados y 2pi son equivalentes. Significa que yo tengo un ángulo y r es el radio. Entonces puedo poner r. Significa que de manera general una longitud de arco es r por θ, un radio por un ángulo. Ahora bien, si se fijan en nuestro diagrama, sucede lo siguiente. Lo vamos a escribir acá abajo. Yo tengo una variación, pero en esa variación el radio es constante. Yo tengo el mismo radio a lo largo de una circunferencia. ¿Qué es lo que va cambiando entonces? Va cambiando el ángulo. Significa que r es constante y la variable es θ. Ahora, yo no necesito L en el ejercicio, necesito un diferencial. Entonces, derivando, un diferencial de L va a ser igual, R al ser constante sale de la derivada
y la derivada de teta es un diferencial de teta. Y de esa manera yo ya tengo cómo poder reescribir mi diferencial. Por lo tanto, voy a obtener que esto es igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral de la corriente. La corriente multiplicando al diferencial de L. Eso será R por un de teta. Ahora veamos que en la sección número 2, la R que le corresponde es R1. Es decir, el radio que tiene la sección 2 es R1. Significa que aquí tengo que colocar R1 sobre R al cuadrado. Esa R al cuadrado hace referencia a la distancia desde el elemento, en este caso de color amarillo, hasta el punto de análisis. Nos vamos a dar cuenta que concuerda con el mismo radio 1. Entonces voy a colocar el radio 1 elevado al cuadrado. Ahora bien, aquí nosotros podemos simplificar términos. Esta R se me elimina con esta R y además podemos observar que la variación es en teta. Esa es la variable en nuestra integral. Entonces podemos ver o podemos determinar cuál es la variación. En esta oportunidad podemos ver que los 120 grados que obtuvimos en forma de 2 pi tercios, esa es la variación. Desde que teta es igual a 0 grados hasta que teta es igual a 2 pi tercios. Así que esa sería la variación del ángulo. Y por tanto obtendría aquí desde 0 hasta 2 pi tercios. Ahora bien, debemos recordar que tenemos que tratar de simplificar la integral. ¿Cómo lo podemos hacer? Todo lo que es constante puede salir de la integral. Desde ese punto de vista, la corriente es constante y la R también es constante. ¿Por qué razón? Porque la única variable es teta. Por lo tanto, obtengo mu sub 0 sobre 4pi y a eso le voy a multiplicar la corriente sobre R1. Eso me va a quedar por la integral de 0 a 2 pi tercios por un diferencial de teta. Si seguimos analizando, entonces obtendremos que el campo magnético 2 es igual a mu sub 0 por la corriente sobre 4pi por R1 por la integral de un diferencial de teta es teta y eso hay que evaluarlo desde 2 pi tercios menos 0. Al ser 0 no lo podemos omitir y la respuesta sería esta nada más. 2 pi tercios multiplicando a mu sub 0 por i sobre 4pi por R1. Aquí podemos simplificar un poco y a la larga obtendríamos que mu sub 0 por la corriente sobre 3 por 2 es 6, tendríamos 6 veces R1. Y de esta manera podemos obtener el primer campo magnético. Mu sub 0 tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 y sus unidades son Tesla por metro sobre amperios. Todo ello multiplicando a los 10 amperios, que es la corriente, sobre 6 veces R1, donde R1 habíamos obtenido que tiene un valor de 0.1 metros. Esto tiene un valor de 0.1 metros. Aquí podemos simplificar amperios con amperios, metros con metros y obtendremos el análisis dimensional correcto para el campo magnético, que es Tesla. Este valor nos da 20.94 micro Tesla. Ahora bien, ¿qué sucede realmente? Nosotros hemos colocado una suma, pero tenemos que estar totalmente seguros si realmente esos campos magnéticos se están sumando. Por lo tanto, vamos a utilizar la regla de la mano derecha para determinar si B2 y B4 se están sumando o si se están restando. ¿Cómo lo podemos hacer? Analicemos los vectores. El primer vector, el primer diferencial, acá,
nosotros tenemos que el DL tiene esta dirección y R tiene esta dirección. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para determinar qué dirección va a tener el campo magnético 2 que acabamos de obtener? Entonces el primer paso es colocar los dedos, los 4 dedos, perdón, en la dirección del diferencial de L. El diferencial de L lleva a esa dirección. Luego tenemos que cerrar el puño en la dirección de R. Significa que tenemos que cerrar el puño de esta manera. A nosotros los 4 dedos tenerlos en esa inclinación y cerramos el puño, nos vamos a dar cuenta que el dedo pulgar está apuntando hacia nuestras caras. En otras palabras, está saliendo de la página. Entonces, vamos a poner que el campo magnético número 2 está saliendo. Ahora bien, teniendo esto en mente, veamos cómo podemos encontrar el campo magnético 4. Si analizamos detenidamente, realmente el integral nos va a quedar exactamente igual. ¿Por qué razón? Comencemos analizando desde que lo planteamos. Estas dos integrales son iguales. El seno de 90 y el seno de 90 nos dan 1 respectivamente. ¿Y cuál sería el único cambio? El único cambio es que la distancia de separación no es R1, sino que la distancia de separación es R2, ya que tiene un radio diferente, pero tiene la misma corriente, las constantes son las mismas, el ángulo que forma esa parte de la espira sigue siendo el mismo. Por lo tanto, no hay necesidad de volver a integrar, simple y sencillamente puedo obtener el campo 4 como mu sub 0 por la corriente sobre 6 veces, solo que ahora voy a utilizar el radio 2. Desde este punto de vista obtengo lo siguiente: 4pi por 10 a la menos 7, todo esto por Tesla, metro sobre amperio, multiplicando a los 10 amperios, que es la corriente, sobre 6 veces multiplicando a el radio 2, o esa distancia 2, que nos daba 0.25 metros. Desde este punto de vista también puedo eliminar metro con metro, amperio con amperio, y al hacer la operación obtengo un valor de 8.38 microtesla. Ahora tenemos que ver la dirección de ese campo magnético, la dirección del campo magnético que está generando esa parte. Podemos regresar y ver un poco el esquema de la sección número 4 y obtenemos lo siguiente. En esta oportunidad el diferencial está más o menos en esta posición, pero ahora tenemos la corriente lleva a esta dirección, es decir, DL lleva a esa dirección y R apunta de esta manera. Eso quiere decir que para empezar con mi mano derecha tengo que colocar mis 4 dedos al inicio en esta dirección, porque esa es la dirección del DL. Luego tengo que cerrar el puño o bajar los 4 dedos de modo que me quede en esta dirección. ¿Y por qué? Porque esa es la dirección de R. Al hacer eso nos vamos a dar cuenta que el dedo pulgar apunta hacia adentro de la página. Significa que este campo magnético va entrando. Ahora bien, al inicio colocamos que el campo magnético en el punto P es la suma del campo magnético 2 más la suma del campo magnético 4. Sin embargo, si uno está entrando y el otro está saliendo, realmente no es una suma. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aclarar esta siguiente convención del signo, que vamos a poner positivo los vectores que estén saliendo y podemos poner negativo los valores que estén entrando.
o los vectores, mejor dicho, que estén entrando. Desde ese punto de vista vamos a obtener que 20.94 microtesla son positivos porque van saliendo de la página, más, y vamos a poner el signo negativo de los 8.38 microtesla que están entrando a la página. Al hacer esta resta, obtenemos 12.56 microtesla. En otras palabras, también podemos concluir que este valor, como también me dio positivo, y según la convención, significa que este es el campo magnético que está saliendo de la página. Significa que está a lo largo del eje Z saliendo. Otra forma para que podamos ubicarle los signos es ver la integración. En la integración nosotros nos podemos dar cuenta realmente que si yo lo evalúo de 0 a 2 pi tercios me va a dar positivo, y el segmento 4 al hacerlo de 2 pi tercios a 0 me va a dar negativo. Y es otra forma de que podamos entender un poco cómo el signo realmente hace que estos dos valores, que al inicio parece que se están sumando, a la larga se están restando. Debemos recordar lo siguiente: este juego de signos no es neutral, no es una convención. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien resolviese el ejercicio con negativos saliendo y positivos entrando, a la larga la respuesta les iba a dar negativo. Pero ¿qué sucede? Siempre les va a dar que esa magnitud está saliendo de la página. Entonces realmente, independiente de cuál convención de signo nosotros utilicemos, la respuesta siempre va a ser la misma. Incluso aquí lo podríamos escribir de forma vectorial analizando lo siguiente: que este es el eje X, podríamos colocar que este es el eje Y, y si este fuese el eje Z, entonces la respuesta sería que el campo magnético es igual a 12.56 en K, y las unidades son microtesla, asumiendo o diciendo que va saliendo de la página.